Saludos amigos de YouTube y Cos TV. Si no sabes de qué trata esta plataforma de Cos TV, te estaré dejando el link en la parte superior de mi video, el cual te recomiendo que ingreses y la estudies, ya que viene siendo una plataforma similar a YouTube y ya está pagando. Así que no te quedes sin desperdiciar esta oportunidad si eres creador de contenido. Ahora sí, vamos a hablar sobre el juego NFT Free to Play que te traigo el día de hoy. Disculpen si mi voz suena un poco desafinada o fónica, pero he venido presentando problemas de salud, el cual me estoy recuperando de a poco. Pero aquí seguimos para adelante. El juego del que te estoy hablando se llama Raven Dawn Eternal, una nueva y épica experiencia MMORPG, el cual puedes jugar y ganar. Es muy importante que lo veas. Un punto muy crucial referente a este proyecto es que aún no ha salido, y esto es un punto a favor. Te preguntarás por qué, y es que cuando salen estos juegos es bueno aprovecharlos desde el primer momento. Recuerda que todo proyecto free to play tiende a morir rápidamente, así que es importante estar allí en el momento adecuado y preciso. Te voy a hablar un poco sobre su plataforma y su white paper. Espero que tú lo analices de tu parte para que puedas tener la información adecuada y de tu criterio. Vámonos directamente a lo que sería su mapa vial, donde nos muestra que lleva más del 50% ejecutado, y como te hablé anteriormente, está próximo a salir su beta cerrada y en el siguiente paso y por último la versión completa. Adicional a ello, ya se ha probado o ya se ha ejecutado lo que ha sido el prototipo, el bastón alfa, pre-alfa y alfa. Continuamos bajando y como puedes ver, aparece que la dirección del contrato aún no es oficial o aún no está disponible en esta página. Te recomiendo que no vayas a obtener ningún número de contrato por otra vía, ya que puede ser vía scam o estafa. Como pueden ver, vamos a hablar lo que sería un poco sobre Eterno, cómo se juega, su mundo y demás. El sistema único de creación de clases. Esto conlleva a que vas a poder tener o elegir 3 arquetipos a la vez, sí, 3 tipos de personajes como tal, el cual queda a tu criterio subirlos de nivel y mejorarlos. Lo que sería también la Raven Card, que vienen siendo las tarjetas NFT completamente ilustradas, que los jugadores pueden recolectar, intercambiar y también usar dentro del juego para personalizar un poco más el estilo del juego de su personaje. Y la elaboración y recolección, un punto muy importante, ya que de aquí también vendrán bastantes ingresos, como serían los minerales importantes que tú vas a obtener y vas a crear distintos tipos de armaduras o materiales importantes. Y los barcos y vagones, valga la redundancia, son unos NFT sumamente importantes, el cual, dependiendo de cuál de ellos uses, tú vas a necesitarlos urgentemente para poder transportar todos estos materiales que tú has elaborado para los distintos países o distintas partes del mundo del juego. Así que es comercializar por medio de lo que serían los barcos y vagones. En el mundo seleccionamos y nos dice lo más importante: gratis para ganar. Raven Dawn Eternal es completamente gratis para ganar. Todos pueden crear un personaje, jugar y comenzar a ganar sin gastar $1. Lo más importante que nos interesan a muchos jugadores, que nos encantan los proyectos free to play. ¿En qué puedes gastar estos materiales que vas a recuperar o vas a recoger dentro del mapa o dentro del juego? Lo puedes usar para los paquetes comerciales, para la elaboración de armaduras, lo que sería para torneos contra la computadora y contra otro jugador, los PvP, las misiones y los recompensas del mundo. Invierte y gane. Aquí te va a hablar de lo que serían los distintos tipos o lo que podrías tener si inviertes dentro del juego, si el juego lo pasas a ser Play to Earn, un juego de inversión, donde podrás tener distintas aldeas,
donde vas a producir, dependiendo de cada una de ellas, más materiales que en la anterior, el cual, como nos dice aquí, que el Estado le permite a los usuarios producir productos a un ritmo más rápido, eso dependiendo de la aldea o el estado que manejes en tu posición. Otro punto importante referente a esto es que si posees un NFT como estos, podrás alquilarlo, el cual podrás obtener ingresos pasivos. Es otra manera de obtener ingresos dentro de este juego, pero en la versión Play to Earn. Los trade packs, que vienen siendo vender trade packs por oro, lo cual, ¿qué quiere decir de esto? Esto que prácticamente vas a poder comercializar dentro del juego. Gane tokens de Sunbreak pasivamente. Los propietarios de estates, quiere decir de los estados, los que invierten dentro del juego, dividen un grupo global del 50% de todo el oro producido a partir de Trade Pack, ganando pasivamente de esta forma también. Y oro, gane dólares del mundo real a través de Sunbreak Token. El oro se puede cambiar por token Sunbreak. Los usuarios pueden vender Sunbreak Token por el Real World Dollar o usuarios en el juego de varias maneras. ¿De qué maneras te está hablando esto? Mediante un intercambio donde podrás pasar el oro al Sunbreak, o también puedes cambiar el token a distintas prioridades, como serían mejorar tu personaje o mejorar tu cuenta. Sigamos bajando y podremos encontrar las tierras, lo que serían las distintas fincas, desde lo que sería la pequeña finca, entre otras que serían más grandes. La pequeña finca viene con un costo de $60, el cual tiene algunos beneficios, pero estas serían superados, o estos beneficios serían superados a medida de que vas obteniendo lo que sería la finca mediana. Tiene un costo de $300, lo que sería la gran finca $1.500. También estamos hablando de que la fortaleza va a tener un costo de $7.500, y la del tope, que es totalmente una locura, pero bueno, cada quien ve qué hace con su dinero. El fuerte tiene un costo de $30.000, es demasiado dinero. Y aquí, como puedes ver, el juego trata con referente a lo que es su historia. Es la próxima evolución del Play Air Game, que presenta una experiencia de MMORPG, como hablé anteriormente, de arriba hacia abajo, donde va a estar trabajándose, que se ha venido trabajando dentro del proyecto desde los últimos 5 años, tal cual como lo dice aquí. Y lo más importante de todo es que quieren que la comunidad pueda ingresar, pueda jugar sin necesidad de invertir. Pueden notar que aparecen distintos gráficos, un poco medievales, un poco a la antigua, gráficos muy pobres, pero lo importante de estos juegos es que generen algo de ingreso. Empezando, ¿qué debes hacer? Lo que siempre recomiendo en cada uno de estos proyectos: suscribirte a sus distintos canales en su boletín, el cual podrás obtener bastantes oportunidades de participar en sus distintos sorteos. Únete a la comunidad de Discord, donde también hay varios sorteos, que es uno de sus canales, y explora el universo de Ravender, donde puedes leer bien su wiki paper, que es un punto bastante importante que siempre hago énfasis en los proyectos. Aquí a la derecha puedes ver que aparecen sus distintos canales regulares, o sus canales como tal, como YouTube, Discord, Twitch, Twitter, Telegram, entre otros, y posee 98.322 suscriptores. Lo más importante que te van a aclarar aquí son las preguntas frecuentes. ¿Cuándo se lanzará Ravender Eternal? Ravender Eternal presentará una experiencia MMORPG totalmente exclusiva basada en blockchain, donde dice que está planificado para el tercer y cuarto trimestre del 2022. Otro punto que es bastante importante, y vuelvo y te lo recalco para que estés claro de la información que te estoy dando, es que el juego será free to play. Sí, bien, muchos juegos basados en blockchain requieren una inversión monetaria para comenzar a jugar. Ravender Eternal es y siempre será completamente gratuito. Todos pueden crear un personaje, jugar
divertirse y ganar. Construir una comunidad fuerte y grande es esencial para un gran MMORPG. Es importante que los tomen en cuenta a todos los usuarios, tanto los inversores como aquellos que no tienen con qué invertir. Acá en el segmento del lado izquierdo puedes ver distintas opciones, el cual te recomiendo que las analice detalladamente. Ya leyendo un poco sobre su página como tal, vamos a darle clic aquí donde dice empezando y te va a aparecer esta pestaña. Pero ya va, vamos a cambiarle el idioma a nuestro idioma español. Aquí te recomiendo que te registres con tu dirección de correo electrónico, tu clave y la de 2 factores, que sería opcional, pero puedes ejecutarla para tener seguridad y estar más confiado en la cuenta. Vámonos para lo que sería su white paper, hablar un poquito o repasarlo por encimita sobre lo que es el juego en su historia como tal. Raven Dawn Eternal, vamos a colocarlo en español. Vamos acá y nos dice que Raven Eternal, su misión, su visión, es importante leerlo. Si ningún proyecto tiene misión y visión, no vale de nada, porque es Eternal. El equipo, su mapa vial, vamos a seleccionar lo que sería el equipo. Vamos luego con el mapa vial. Recuerdan que el mapa vial de la página principal era muy pobre, pues aquí está detalladamente. Por eso te digo cada nada que lee su white paper y allí aparece la información detalladamente, el cual te vas a poder asesorar de la mejor manera. Su economía gratis para ganar, que es el punto más importante que siempre hablamos con respecto a lo que serían las monedas de oro que se van a usar con el tradeback, PvP, el Quest Crafting, el Google Plus, que serían las batallas mundiales, y poder intercambiarlo por sus tokens como tal, que sería el token Zumbriak, y allí poder obtener cómo podemos ganar el token y poder obtener ingresos actualmente. Léelo detalladamente y te va a decir formas de ganar el oro, que pueden ser con paquetes comerciales, fincas, monturas y cría, combate jugador contra entorno, combate jugador contra otro jugador, el PvP. De por sí hay 1001 formas donde puedes obtener este token para poder generar ingresos. Como puedes ver, el white paper posee muchos segmentos, así que te recomiendo leerlo. De igual forma te estaré dejando el link de la página principal en lo que sería la descripción de mi video, al igual que te voy a dejar el link de su white paper para que accedas directamente a él a estudiarlo. Espero que este contenido te haya gustado y te haya llamado la atención, y espero que no sea aburrido para ti. Si te gustó, no olvides suscribirte, dejarme un like y dejarme en la barra de los comentarios si vas a ingresar. Recuerda que tu comentario es importante para mi canal.